Bueno, entonces hemos hablado de todo lo que son los trastornos del espectro autista, ¿no es cierto? Que antes se denominaban los trastornos generalizados del desarrollo y donde se incluía además al síndrome de Red y al trastorno desintegrativo infantil, y actualmente solo se habla de los trastornos del espectro autista, que constituyen el autismo, el Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Aquí vemos un cuadrito, ¿no es cierto?, donde vemos síntomas que nos van a permitir detectar los, estos trastornos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver a estos niños que tienen autismo, a estos niños, o a veces hasta generalmente cuando uno hace el diagnóstico, pues realmente están en la etapa escolar, ¿no es cierto? Entonces estos niños indican necesidades llevando de la mano a otros, no piden, no hablan. Hemos hablado que la mayoría de los autistas son no verbales, o por lo menos un gran porcentaje, ¿no es cierto? Si quieren algo, entonces agarran al padre de la mano y lo llevan al padre, al cuidador, a la persona que está con ellos, y los llevan hasta el objeto de su predilección. A veces se ríen sin motivos, por eso algunos autores incluso hablan de que el autismo infantil es un tipo de esquizofrenia y que estarían estos niños con soliloquios, pero en realidad o risas inmotivadas, ¿no? Entonces estos niños ríen sin motivo porque parecerían estar bajo efecto de alguna alteración sensoperceptiva. También presentan llantos, pataletas, berrinches o tristeza sin causa aparente, ¿no? De pronto están con los padres, el cuidado de los maestros, y de pronto empiezan a presentar esa tristeza profunda. También les decía que parecen sordos, no escuchan cuando se les llama, parecerían no escuchar, ignoran, y a los que están frente a ellos o junto a ellos no realizan contacto visual, no realizan ningún tipo de contacto, generalmente y menos visual, ¿no es cierto? No tienen lenguajes, son no verbales, y si presenta lenguaje tienen alteraciones, lo que se llaman las estereotipias verbales. Repiten lo mismo, ¿no es cierto? Tienen dificultad para relacionarse con otras personas, por eso es que les decía, parecen sordos cuando los niños en en una reunión de niños están jugando, le pasan la pelota, él ni siquiera se da como por enterado, ¿no es cierto? Entonces, los niños ven que presenta esa torpeza y pues lamentablemente se alejan. Son hiperactivos o al contrario pueden ser muy pasivos. ¿Dónde hemos visto más niños autistas hiperactivos? En el psicopedagogo, ¿no? La mayoría de estos niños tienen asociada además como movilidad la hiperactividad. Tienen ese apego inusual a los objetos, por eso es que se resisten a cambiar, ¿no? Entonces si ellos le han tenido un apego a alguna situación o a la mantita, como en los niños, el objeto de transición, ¿no es cierto? Cuando se separan de la madre, entonces tienen un juguete, tienen un peluche, entonces igualmente estos niños parecería que tienen ese objeto de transición al cual sienten mucho apego. Tienen conductas motoras repetitivas, lo que vamos a ver que son las estereotipias, motoras verbales, de lugar, de posición, de situación, etcétera. Parecen tener una alta tolerancia al dolor, una aparente insensibilidad al dolor, por eso es que muchas veces no se van a quejar, ¿no es cierto? Pueden dar incluso con luxaciones, fracturas, torceduras, pues sin embargo no se quejan, no manifiestan ningún tipo de dolor y no sienten temor ante peligros reales, no miden el peligro. Y les había comentado que estos niños en el psicopedagógico, por ejemplo, tienen parquecito, hay un columpio, y ellos son capaces de darse la vuelta completa en el columpio porque no conocen el peligro, no miden el peligro y tienen resistencia a los cambios, como en esta imagen, ¿no es cierto? Es como el globo de un color, si intentamos cambiar las cosas a otro color, por ejemplo, cambiar un objeto a otro, entonces se resisten. En esos casos también pueden presentar esos berrinches, ¿no? Entonces esos son los más
los síntomas más frecuentes. La palabra autismo deriva del griego autos, auto, de autos, que quiere decir propio, uno mismo, ¿no es cierto? Y fue utilizada por primera vez por Eugen Bleuler. Entonces ya sabemos que Eugen Bleuler también habló de la demencia precoz, habló de las 4 AES, ¿no es cierto?, que son síntomas negativos de la esquizofrenia, y también utilizó por primera vez la palabra autismo, ¿no es cierto?, en uno de los tomos de sus libros que él escribió mucho sobre el autismo. Entonces, estos niños, ¿cómo se identificó en principio a estos niños? Leo Kanner y Ruther, que eran dos psiquiatras y neurólogos y trabajaban en una guardería, empezaron a ver a niños que se aislaban, ¿no? Hay niños que les gustaba estar solos. Entonces empezaron a diferenciarlos del resto de los niños de la guardería y eligieron a 13 niños en principio que mostraban esas características de aislarse. Entonces, identificaron dos síntomas. Leo Kanner y Ruther identificaron el aislamiento extremo y la invariabilidad del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Estos niños estaban aislados, apartados del resto. Parecía que todo lo que hacían los otros niños no les molestaba ni les importunaba, ni les agradaba. Por eso el entorno que había alrededor era invariable. Entonces, estos niños encontraron estos síntomas y los empezaron a aislar, ¿no? Entonces los empezaron a estudiar y empezaron a ver qué síntomas más se podían presentar en estos niños. Entonces, junto con Ruther, que también vieron en estos niños que habían problemas de lenguaje. Una vez separados, entonces el resto de los niños empezaron a estudiarlos mucho más, a observarlos en realidad mucho más y vieron que tampoco tenían un lenguaje bien desarrollado. Entonces esto se constituyó en principio los pilares del diagnóstico del autismo: el aislamiento extremo, la invariabilidad del entorno y los trastornos en la adquisición del lenguaje. Actualmente, ¿cuál es la tríada diagnóstica que nosotros conocemos? El déficit o las desviaciones en la interacción social, ¿no es cierto? Esas personas tienen esa dificultad, ese déficit para relacionarse con nosotros, o esa alteración en esa interacción social también puede tener desviaciones, ¿no es cierto? No es que no van a hablar precisamente o no se van a relacionar directamente ignorándolos, muchas veces sí, pero o de lo contrario son muy torpes, son muy oscos en su relacionamiento. También hay alteraciones en la comunicación, ¿no es cierto? En el lenguaje y la comunicación. Aquí falta el lenguaje. Entonces, en la comunicación y el lenguaje, que era uno de los pilares de diagnóstico, y en el juego, en la conducta y en la imaginación. Entonces, podemos ver a estos niños actualmente que tienen esas alteraciones, no se relacionan, por eso en ese cuadrito que veíamos tienen alteraciones, tienen torpeza para relacionarse. No se comunican, son verbales, llevan a la persona hasta el objeto de su preferencia o al objeto que ellos quieren y no hablan, por eso en el lenguaje. En el en la conducta, en la imaginación y en el juego. Se quedan como objetos que ellos han elegido y no permiten los cambios, ¿no es cierto? Como otros niños que juegan con juguetes, con superhéroes, con pelota, con soldados. En cambio, estos niños, si les damos una cosa, permanecen con esa cosa durante todo el día o los días más hasta que les podamos realmente cambiar. El tratamiento realmente está dirigido a eso, a que puedan cambiar esas sus conductas, ¿no? La edad de inicio, según el DSM-5 y el CIE-10, considera su reconocimiento antes de los 3 años. Entonces, este es un síndrome. Hemos hablado ya en prácticas, en algunas clases también, que el autismo es un síntoma, ¿no es cierto? Es un síntoma negativo de la esquizofrenia. Es un síndrome porque tiene signos y síntomas y es una enfermedad como tal que corresponde a los trastornos del espectro autista. Entonces, algunos de sus compañeros me preguntaron, pero ¿cómo si es un síntoma, entonces cómo puede ser una enfermedad? Pues lamentablemente así es como la ansiedad, ¿no? No lamentablemente, sino así es como la ansiedad
también por sí sola, ¿no es cierto? Es un síntoma de muchos trastornos mentales, pero también es una enfermedad y es un abanico grande de enfermedades. Lo mismo sucede con el autismo. Es un síntoma, es un síndrome y es una enfermedad como tal que corresponde a los trastornos del espectro autista. Entonces, todas esas alteraciones cualitativas en la interacción social, en la calidad de relacionamiento, porque estos niños son torpes, pueden tener cantidad, pueden pasar torpemente sin pedir permiso o quitarle las cosas si la dieron a otro niño. Entonces no hay calidad en su relacionamiento social y en su comunicación. Esas relaciones sociales recíprocas son anormales y las alteraciones del juego donde tienen una limitación en su gama de juegos y de intereses. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para pensar en que un niño puede tener autismo o eh, rasgos autistas, ¿no es cierto? Porque hay muchos niños actualmente que tienen rasgos autistas. Entonces, un retraso o funcionamiento anormal antes de los 3 años de edad, esas alteraciones cualitativas en la interacción social, esa falta de esa calidad, esa mala calidad, si me permiten el término, para relacionarse, esa incapacidad para establecer relaciones con compañeros adecuados al nivel de desarrollo que tiene, y esa falta de reciprocidad social y emocional. Algunos niños se van a acercar a ellos con la intención de abrazarlos, de agarrarles de la mano, de jugar, y ellos se van a quedar callados, no van a contestar directamente o se van a ir, ¿no es cierto? Por eso no nos olvidemos que permanecen o se mantienen sordos. Hay alteraciones en el comportamiento no verbal, en el contacto ocular, en la expresión facial, en las posturas corporales, ¿no? Hay esa alteración cualitativa de la comunicación, hay ese retraso o ausencia total del desarrollo de lenguaje oral, sin intentos compensatorios. Entonces, estos niños no hablan, pero tampoco pueden compensarlo con el lenguaje corporal, ¿no es cierto? O con los signos o con las señas, ¿no es cierto? Como muchas personas sabemos que tenemos un lenguaje oral, nos podemos comunicar a través del lenguaje oral, del lenguaje corporal y a través del lenguaje escrito. En cambio, estos niños no tienen esos intentos compensatorios. Y en los pacientes autistas de alto nivel que tienen el habla comprensible, tienen esa capacidad disminuida para mantener o iniciar una conversación. Una vez que alguien la ha iniciado, entonces ellos no la van a mantener, por eso se mantiene toda esa torpeza en el relacionamiento de estos pacientes y la utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje estándar. Si tienen un lenguaje que es muy limitado, muy concreto, entonces ese es el lenguaje que van a utilizar en todas las áreas en las que se puedan relacionar, ¿no? Entonces tienen patrones estereotipados en intensidad y objetivo. Si agarran cubos, por ejemplo, van a poner un cubo sobre otro, y ese va a ser el patrón estereotipado y repetitivo que van a mantener en el juego. Entonces sus actividades son restringidas y se hacen o se adhieren de una manera inflexible a rutinas y rituales no funcionales, ¿no es cierto? Entonces tienen ciertas rutinas como, por ejemplo, vamos a ver esos manierismos o esas estereotipias motoras que son, por ejemplo, sacudir o girar las manos, ¿no es cierto? Giran los dedos, realizan movimientos complejos del cuerpo, se balancean en un solo pie, pueden balancear la cabeza, moverla de lado a lado de manera lateral, entonces balancearse con todo el cuerpo, solo la cabeza, aplaudir, aletear las manos, todos son esos patrones de conducta que tienen estereotipados repetitivos. ¿No? Y se adhieren a esas rutinas. Estos niños no cambian, porque como hemos visto en el cuadrito al principio, tienen una resistencia al cambio. Y la prevalencia.
hay de 4 a 5 casos por 10.000 habitantes y es mayor en niños que en niñas en una relación de 4 o 5 a 1, ¿no? Y hay niñas, cuando se presenta en niñas, aparentemente el cuadro es mucho más grave, pero se ha visto que, por ejemplo, les comentaba también al momento que ha habido una niña autista que ha logrado hacer una película. Como decía el, como decía el director de la película, tardó mucho más, pero finalmente se hizo la película y que tiene un doble valor, ¿no? Porque en realidad la protagonista fue autista y una niña que difícilmente se puede encontrar porque hay una relación de 5 niños por una niña. Entonces se dice que son más gravemente afectadas, pero esta niña logró superar eso y 75-80% presentan cierto grado de retraso mental. Sabemos que esa es una de las diferencias con el Asperger, ¿verdad? Y la identificación inicial es frecuente en el segundo año de vida, en el tercer año de vida ya se reconocen los síntomas y el autismo no respeta las clases sociales, no respeta los niveles socioeconómicos y el riesgo de repetición en el segundo hijo es de un 3%. Por eso es que padres o familias que tienen hijos autistas ya no quieren tener más hijos. Hay muchas causas para el autismo, ¿no? Entonces, hay una etiología multifactorial. Habíamos dicho que son muchos factores que se reúnen para que pueda darse esto. No existe una causa identificada como tal y definitiva y patológica, pero existen muchas, ¿no es cierto? El factor genético y el medio ambiente tienen que ver para que se presente eso. El factor genético se dice que han habido familias que tienen errores genéticos del metabolismo y que eso se transmite a estos niños y se transmite ese sistema inmune deficiente. Y en el medio ambiente, aquellas personas que están en relación o contacto con metales pesados, agentes químicos, las infecciones severas que han tenido en la infancia, la carga viral excesiva en las vacunas también se ha visto o se ha estudiado como una causa en el medio ambiente para que puedan presentarse los síntomas del autismo y el abuso de antibióticos. Por eso es que muchos pediatras con buen criterio, pues no quieren dar antibióticos porque realmente afectan a la flora intestinal, ¿no es cierto? Y estamos viendo que en estudios que se están realizando, en investigaciones que se están realizando actualmente, tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, la presencia de los probióticos y el desarrollo de las probiotas en el intestino. Entonces, y eso altera y por eso los antibióticos son los que van a alterar. Entonces, ¿qué se va a producir? Esta suma de factor genético y medio ambiente va a producir en el niño una función inmunológica deficiente, una función pancreática inadecuada, deficiencia de ácidos grasos, aporte insuficiente de antioxidantes y detoxificación inadecuada, intoxicación por metales pesados, sobrecrecimiento de bacterias, disbiosis, ¿no es cierto? Por el abuso de antibióticos también, el síndrome del intestino permeable y la mala nutrición, la deficiencia en vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, por eso también hay que tener un especial cuidado en la alimentación de estos niños. Entonces hemos visto que hay problemas en el embarazo también, la regulación en el cortisol y la calcitonina, entonces hay hormonas que están alteradas, alteración a nivel de los neurotransmisores, hay una serotonina elevada y también alteraciones estructurales a nivel del sistema límbico y el cerebelo, ¿no? Algunos autores indican que hay alteración en los cromosomas, que hay esa alteración que se va a ver anatómica en los lóbulos y en el cerebelo, y hay infecciones que hayan podido haber, y las alteraciones neurológicas, también la ruptura congénita, la fenilcetonuria, esa incompatibilidad inmunológica por el medio ambiente y el factor genético y la serotonina. Y se dice que en estos niños no es importante, o mejor dicho, no va a haber diferencias significativas en la aparición de este trastorno por factores psicosociales y familiares. ¿Por qué será?
¿Alguien me puede contestar a esa pregunta? ¿Están ahí? ¿No se durmieron? No, doctora. No se han dormido. ¿Qué? ¿Por qué dirá que los factores psicosociales y los factores familiares, ya sean familias disfuncionales, donde prime la violencia, el alcoholismo, las drogas, el hacinamiento, que es lo más probable, ¿no es cierto? Eh, no tenga nada que ver con la aparición del autismo. Doctora, ¿Creen? tal vez sea por el hecho de que tiene una aparición antes de los 2 o 3 años y estos factores no llegan a interferir en el desarrollo del autismo. Ya, está bien, porque hasta los 2 años dices entonces que los niños no se dan cuenta de, de lo que puede estar sucediendo. Pues en realidad no nos olvidemos que las principales características del autismo, de la palabra misma, viven en su propio mundo, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que sucede alrededor parecería no afectarles, ¿no? Decimos parecería, pero en realidad hemos visto en niños autistas, en el psicopedagógico, por ejemplo, que hay esa invariabilidad del entorno que hablaba Ruth. Los demás pueden estar comiendo, jugando, bailando, haciendo berrinches, pero estos niños no se alteran. Entonces, como ellos viven en su propio mundo, ¿no es cierto? Entonces viven en sí mismos, entonces precisamente creo, mejor dicho, por esa razón no hay esas diferencias significativas. En los autistas de alto nivel y en los Asperger seguro que sí afecta, pero en los autistas como tal y que van a vivir con todas esas sus limitaciones y sus déficits en las comunicaciones, en las relaciones sociales, en la comunicación, el lenguaje, el juego, la imaginación. Entonces, si se dan cuenta ustedes, es una cosa como que están, ellos han generado o formado su propio mundo. Y todo lo que sucede alrededor, como decía Ruther eh, y Leo Kanner, entonces es invariable. Todo lo que sucede alrededor de lo que ellos consideran o lo que se sienten bien, entonces parecería no afectarles. Por eso se dice que estos factores psicosociales no nos van a mostrar diferencias significativas en cuanto a la aparición del autismo. ¿Ya? Y las manifestaciones clínicas, ya hemos hablado, todo de acuerdo a la edad y el desarrollo del niño va variando. Un lactante se puede resistir a las caricias o no hay esos centros de aproximación, de anticipación, no lleva las manitas al pecho de la madre o no quiere acariciarla a la mamá, que es lo que más hacen los niños, ¿no es cierto? No señalan objetos, no establecen contacto visual con su entorno. Entonces ya desde recién nacidos, entonces pueden presentar estos síntomas y algunas veces no se dan cuenta o las madres están trabajando, no están todo el día con sus hijos, entonces no se dan cuenta de esas situaciones. En la edad preescolar es donde ahí sí se van a presentar los problemas porque ignoran a sus compañeros, les hablan, por eso parecen sordos, ¿cierto? Tropiezan con ellos porque no piden permiso, no dicen, por favor voy a pasar, no, ellos van, se los llevan por delante, cuando se les habla ni siquiera voltean, cuando quieren hablar con ellos no los miran a los ojos, parecen indiferentes o hasta que los ignoran, entonces eso hace que los otros niños se alejen y no se sienten mal por el aislamiento y buscan la soledad porque están acostumbrados a estar solos. Por eso es que dice que los factores familiares, psicosociales no influyen. Por eso, porque no se sienten mal por el aislamiento, ¿no es cierto? Entonces, en esta etapa es donde los maestros se dan cuenta de que algo está sucediendo. ¿Por qué? Por esa torpeza, ese aislamiento. Y con los padres sucede lo mismo, ¿no es cierto? Porque muchas veces queda afectada esta relación porque no existen esas muestras de placer y de desagrado. Cuando un papá hace una caricia al niño, cuando le compra un regalo, cuando lo recompensa por algo, ¿no es cierto? Entonces el niño se alegra,
lo reprimen, el niño se entristece, pero en estos casos no sucede, ¿no es cierto? Entonces, los niños parecen totalmente indiferentes ante muestras de afecto y hasta ante muestras de hostilidad y rechazo. Por eso tienen esa dificultad y cuando buscan amigos puede producirse el ostracismo por la torpe socialización que tienen. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene esta palabra ostracismo? Se dice que se enviaba al ostracismo a los exiliados de Cuba. Se los enviaba a los lugares más recónditos donde no se los podía encontrar más, ¿no es cierto? Entonces perdían todo contacto con la gente, eh, realmente, como usted dice, estaban exiliados y se decía y se utilizaba esa palabra, se los ha enviado al ostracismo. Nadie más habla con él, nadie se relaciona con él, vive completamente solo. Por eso es que estos niños están como enviados al ostracismo por esa torpe socialización. Los otros niños ya no quieren jugar con ellos, ya no se aproximan a ellos, entonces ya nadie más le habla al niño, ¿no? Y los problemas del lenguaje afectan todos los aspectos, no solo el habla, lo que les decía, el lenguaje corporal, el lenguaje escrito de señas, todo ello está afectado, no solo el hecho de que no puedan verbalizar, ¿no? Y no gesticulan de manera espontánea durante una conversación. Si hablan, por eso les cuesta iniciar o peor mantener una conversación. Los gestos no verbales, por ejemplo, mover la cabeza, pueden ser poco uniformes o incluso inexistentes, porque nosotros generalmente muchos tenemos mucha mímica al hablar, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Movemos la cabeza, movemos las manos, gesticulamos, pero estos niños no. ¿No? Entonces, pues parecería todo una monotonía. Y lo que les decía, en vez de señalar un objeto o pedirlo, lleva directamente al padre hacia el mismo. Y otra cosa importante que son los movimientos repetitivos, esas estereotipias y esos manierismos, esa forma de andar, esa forma de moverse, que tiene manierismos que parecen movimientos exagerados, ¿no es cierto? A veces, pero esa es la forma en la que se muestran, por eso presentan esos trastornos en la psicomotricidad, ese aleteo de las manos, esos balanceos, esos giros, oscilaciones de la cabeza, postura de los dedos. Es más fácil entender esto cuando uno ve realmente al paciente, ¿no es cierto? Cuando uno ve porque cómo gira, cómo se da la vuelta, cómo tamborilla los dedos, cómo aletea las manos y que permanentemente repiten. Y esas estereotipias y esos manierismos se presentan en la forma en la que caminan, motores, ¿no es cierto? Verbales, las palabras repiten lo mismo y lo mismo, ¿no? Cuando van ustedes al psicopedagógico, si son autistas verbales, entonces les van a preguntar como 1000 veces qué se llama. ¿Te llamas? ¿Qué te llamas? Pero nada más, ¿no? Y ni siquiera parecerían estar atendiendo cuando les contestamos. Entonces, esas son sus estereotipias verbales. Hay estereotipias del lugar, se ponen en un lugar, se ponen en un lugar que para ellos seguramente es cómodo, les llamó la atención o se sintieron bien y pueden permanecer ahí durante todo el día, durante largas horas, hasta que alguien los va a llevar para que coma, para que asistan o entren a la clase, etcétera. O de posición, se pueden poner de cuclillas o se pueden poner encima de una mesa. Había un paciente que durante largos años ha estado parado encima de un solo pie cuando era pequeño y no pesaba tanto. Entonces hacían como casitas dentro del patio del psicopedagógico, así como corralitos, así para que jugaran los niños de ladrillos, ¿no? Y él se subía ahí y permanecía horas de horas hasta que creció y imagínense, todavía a sus 15 años, él ya pesando 80 kilos, seguía parado así. Ahora ya no puede, él va a consultas regulares, pero con consulta externa, pues ya pesa más de 100 kilos y es enorme ese chico. Entonces, esa posición que él adoptaba de pararse sobre un solo pie y extendiendo los brazos como si estaría volando, entonces podía permanecer horas. Entonces, hay estereotipias, no se olviden, motoras, verbales, de posición, del lugar, ¿no es cierto? Y
las estereotipias más frecuentes también son cuando agarran, como les digo, tienen apego a objetos inusuales como las cuerdas, por ejemplo, ¿no? Entonces frotan las cuerdas generando chasquido y eso pueden permanecer durante muchas horas haciendo lo mismo o pueden encender y apagar el interruptor, romper el papel en tiritas, entonces que nadie les puede retirar de ese lugar, ¿no? ¿Cómo hacemos la evaluación en estos niños? Hemos visto que no hay, eh, en la mayoría de los pacientes no hay un examen que sea el específico para que podamos hacer el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, sobre todo a los autistas tenemos que observarlos. El método científico de uso más frecuente y el primero es la observación, ¿no es cierto? El método científico de investigación. Entonces, realmente tenemos que observar a estos niños. No hay otra cosa porque no vamos a hacerles test, no van a hacer, de hecho, ¿no es cierto? Entonces tenemos que observarlos. Mientras más antes se haga el diagnóstico, también mejor, ¿no es cierto? Porque vamos a poder trabajar más con los niños. ¿Qué tratamos de hacer? Hacer participar al niño en sus juegos, en el juego imaginativo. Y para hacer la evaluación se utilizan escalas que identifican los grados, que van de leve, moderado y grave, ¿no? Y tenemos que utilizar de una manera combinada la información que tenemos en la historia clínica, la conducta del niño en el hogar, en la escuela y en el ámbito social. Sabemos que estos niños no van a cambiar en su forma de actuar y de comportarse y de conducirse en ninguno de los ámbitos donde les toca desempeñarse, ¿no es cierto? Entonces son niños que parecerían, así como esta imagen, estar solos frente a la nada, ¿no? Para ellos el entorno es invariable. Por eso se habla del primer síntoma que estudió Leo Kanner. En estos niños también podemos ver las anomalías físicas, que no se dan en todos los autistas, ¿no es cierto? Y que nos pueda servir para hacer el diagnóstico. Entre los 2 y 7 años puede haber un retraso del crecimiento y desarrollo en general. Frecuentemente tienen problemas de lateralidad y son ambidestros, entonces utilizan tanto la una mano como la otra de una manera adecuada, ¿no es cierto? Y hasta edades avanzadas se mantiene eso. Presentan alteraciones, en algunos se han visto en varios de los niños autistas, mayor incidencia en los dermatoglifos, que sugiere que hubiera habido una alteración en el desarrollo neuroectodermal, ¿no es cierto? Los dermatoglifos son todas las líneas que tenemos en las manos, ¿no es cierto? En las palmas de las manos, nuestras huellas. Estos niños son más propensos a infecciones respiratorias, crisis febriles, estreñimiento, pero sabemos que tienen una alta tolerancia al dolor, no tienen una insensibilidad al dolor, ¿no es cierto? Y por eso incluso algunos no tienen hipertermia cuando tienen una enfermedad infecciosa. Entonces, tocándolos, solamente nos podemos dar cuenta de él, ¿no? Porque ellos no se van a quejar ni que les duele la cabeza, ni que les está haciendo calor, ni que sienten frío, ni nada. Algunas veces cuando el dolor ya es muy grande, empiezan a presentar cambios de conducta. Entonces ahí sí nos damos cuenta de que algo está sucediendo. Y sabemos que el cuadro clínico no es estable y varía en función de las etapas del desarrollo, ¿no es cierto? Desde lactante, en la edad preescolar, etc. Y muchas veces en la infancia puede pasar desapercibido para los padres y la primera consulta, como les había dicho al principio de este tema, es por problemas de lenguaje. Mi hijo no habla. ¿No sé, a esta edad ya mis otros hijos ya hablaban, o mis sobrinitos ya estaban hablando de una manera correcta, él no habla, ¿no? Entonces, o por eso es un comportamiento hiperkinético, porque no pueden estar quietos en un lugar, van y vienen, tienen ese comportamiento hiperkinético. O muchas veces los padres también dicen, es muy calladito, es muy sumiso, no habla, no hace nada, no molesta, ¿no? Entonces, también es otro síntoma a tener en cuenta, ¿no? Entonces, se van a presentar esos cambios en el
desarrollo y durante la edad escolar van a ser frecuentes las conductas de autoestimulación, ¿no? ¿A qué nos referimos con la autoestimulación? Que eso también nos ha generado muchos problemas en el psicopedagógico, sobre todo cuando tenemos pacientes de ambos sexos, ¿no es cierto? Entonces los niños empiezan a masturbarse y hasta algunos, ya los grandes o los que no tienen autismo, dicen, ¿no? Se está estimulando desde el lugar de decir se está masturbando. Entonces esas conductas de autoestimulación pueden ser compulsivas y muchas veces van a generar lesiones en los genitales de los niños, ¿no? O en los lugares que a ellos seguramente les genera algún tipo de placer, porque no por ser autistas van a dejar de tener deseos, ¿no? Van a tener y pueden tener esa necesidad de explorar su cuerpo y si han sentido gratificación en algún lugar de su cuerpo, pues empiezan a autoestimular, ¿no? Entonces, y esas estereotipias también